Dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen. Tu sangre no tiene reemplazo, yo no he visto un justo que tú desampares. Y que tu poder se haga más fuerte dentro de mi debilidad. Aunque desmaye de muerte, mi corazón no temerá. El que me guarda no descansa, el que me cuida la alabanza, él me defiende y no se cansa. En él está mi confianza, que tu palabra me guíe, la bendición me persigue. Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue. Es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Contigo estoy mejor. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor, mis amados y amigos. Inicié con esta canción que me gusta mucho. No le presten atención tanto al ritmo, sino a lo que dice la letra. Céntrense en eso. Bueno, es que queremos nosotros que la palabra del Señor llegue como sea, de que toque corazones y que haga meditar, ¿verdad?, cada vida en la presencia divina del Señor, que Él nos guíe, porque solo la palabra de Él nos guía hacia la verdad, y eso es lo que se quiere acá. Por tal razón, que el poder de Dios se ha usado a través de la palabra que va a ser entregada a ti por este medio, con hermana Aura. ¿Qué te parece? Fíjate que estamos acá afuera. El frío está rico. Bueno, daña un poco la garganta y la respiración, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerle llegar a ustedes el mensaje de hoy. Va a estar muy importante porque muchos no lo van a aceptar. Muchos van a creer que los quiero judaizar. Pero quiero que se den cuenta y que tengan presente que nuestra salvación viene de los judíos. Amén. Bueno, entonces hoy les voy a hablar de algo muy importante y que van a poner el grito en el cielo. Sí, les va a ser muy difícil aceptar esta palabra, pero ¿saben qué? Como quiera, se las daré. Acá, su hermana Aura en Betel, casa de Dios y puerta del cielo para las naciones, que llegue todo esto, ¿verdad? Nosotros queremos que esta casa de Dios y puerta del cielo de verdad llegue a todas las naciones, a todas las almas que están en tinieblas, para que les alumbre la luz de Cristo. Bueno, el tema, allí les va. La influencia demoníaca y los cerdos. Sí, los cerdos, escucharon bien. La influencia demoníaca y los cerdos. ¿Cuál es la relación que hay entre los demonios y los cerdos? Por eso es muy importante que prestemos atención a lo que el Señor va a hablar en esta hora, porque recuérdense que la verdad nos hace libres y dejamos que el Señor nos guíe y podamos nosotros ser encontrados justos ante Él. Y si es muy difícil dejar de hacer lo que el Señor te va a decir ahora, pídele la dirección a Él. Él es el único que te puede dar la respuesta. Y si de corazón tú quieres servirle y quieres hacer lo que su palabra dice, lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. La influencia demoníaca y los cerdos. Hermana, sí, los cerdos. Bueno, es que fíjese que es muy importante que nosotros abramos los ojos y dejemos de estar ya caminando en las tinieblas y tropezándonos cada rato con cualquier cosa. Y esos tropiezos nos hacen caer y algunas veces no podemos levantarnos. Pero acá está el Señor para levantarte por medio a su palabra. Entonces, vamos a encontrar algo muy importante en el capítulo, ¿verdad? Estamos acá en el libro de Mateo. Vamos a hablar acerca de lo que son los endemoniados gadarenos.
Ya sabían, ¿verdad? Bueno, es que sí vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ese lugar tan importante que el Señor fue a visitar con sus discípulos. Y si nosotros, ¿verdad?, somos creyentes del Señor Jesucristo, siempre nos vamos a encontrar en esa travesía, ¿verdad? Y en esa travesía siempre nos vamos a encontrar con el enemigo. Sí, con el enemigo. Ese que siempre nos hace la guerra. Entonces, estamos acá y es muy importante que nos demos cuenta que el Señor nos está hablando. En el capítulo 8 de Mateo, en el verso 28, vamos a leer unos versos nomás. ¿Qué les parece? Siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, o sea, estos salían de las tumbas, o sea, estaban ahí en el cementerio. Uy, qué miedo. Estaban feroces, o sea, estaban muy violentos, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, ellos estaban en ese lugar, en medio de las tumbas. Lógicamente es un cementerio, me imagino yo, ¿verdad? Porque solo ahí es donde están los lugares de las tumbas. Pero hay lugares, ¿verdad?, en algunos pueblos, otras naciones, que están los cementerios ahí, pero hay un pasadizo que te traslada a otro pueblo. Ubícate en esto. Ellos eran muy feroces. Ellos eran muy feroces, ¿verdad? Esta área que el Señor está indicando acá, esta otra área que queda al otro lado de Galilea, óyete bien esto, al lado oriental. Entonces, del otro lado, ahí en ese lado hay mucho pecado. Pon atención a esto. Y por eso es que, como hay mucho pecado, había mucha actividad demoníaca. Había mucha actividad demoníaca. Entonces acá, las tumbas, los sepulcros, ¿verdad? Esto significa muerte, lógicamente, muerte. Acá eso es lo que está hablando. Y nosotros nos damos cuenta que eso significa impureza espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado. Cuando nosotros escuchamos hablar del pecado, relacionémoslo con la muerte. Sí, porque la paga del pecado es la muerte. Y cuando escuchamos la palabra muerte, pensemos en el pecado. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, entonces, estos hombres eran violentos porque estaban, ¿verdad?, influenciados por demonios. Por demonios. Y nosotros nos damos cuenta que ellos vivían un estilo de vida bastante violento. Ellos no eran amables, ellos eran considerados gentiles. Entonces, no demostraban respeto a nada ni a nadie, mucho menos a las autoridades. Y era de cuidado pasar por ahí. La gente no se atrevía a pasar por ese lugar. Fíjense qué interesante. Bueno, y viene un acto muy importante en el siguiente verso. En el verso 27, dice 27, 29. 29, verso 29. Dice así: clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Ay, qué pregunta. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, fíjense, apenas el Señor Jesucristo estaba llegando, cruzando al otro lado, y ya ellos lo reconocieron, le dijeron el nombre. Nos veniste a atormentar antes del tiempo. ¿Por qué antes del tiempo? Porque recuérdense que el tiempo de ellos va a llegar un día, y eso va a ser en el juicio del gran trono blanco. Ahí van a ser juzgados todos y van a ser lanzados al lago de fuego. Ahí es la muerte segunda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos damos cuenta que este Hijo de Dios es el término para el Mesías, para nuestro Jesucristo bello, precioso y amado, que nos está enseñando hoy a través de estos medios por los siervos y las siervas de Él que quieren enseñar su verdad. ¿Para qué? Para que todo el mundo abra los ojos y deje de andar en tinieblas. Deje de andar en tinieblas. Entonces, lo que se requiere es
que con la verdad que se predica, la gente la acepte, la gente crea verdaderamente a ese evangelio y diga, es muy raro lo que está diciendo, pero como que hay un poco de lógica. Lamentablemente, fíjense que cuando nosotros los siervos y siervas del Señor, cruzar al otro lado, en el otro lado, cuando nosotros estamos predicando el evangelio, lo que estoy haciendo yo, esto es cruzar el otro lado, a un mundo demoníaco, a un mundo que es literalmente posesión del enemigo, de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, mire, se lo voy a poner así con mis palabras. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, por eso es muy importante saber que verdaderamente tenemos el llamado. Porque hay ministros que se ponen ellos solos, pero ustedes mismos se dan cuenta que no tardan. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llama a alguien, el Señor lo prepara. Sí, el Señor te da todas las armas, te pone toda la disciplina que tienes que pasar y Él te enseña de qué manera tú vas a guerrear en el otro lado, o sea, en el mundo demoníaco espiritualmente hablando. Amén. Cuando el Señor cruzó para el otro lado, Él estaba yendo a ese otro mundo, Y nosotros nos damos cuenta que allí había mucho pecado y había mucha posesión de demonios. Los endemoniados gadarenos eran unos. Entonces, nosotros vamos viendo que realmente aquí las voces de esas personas no eran las voces de ellos. Si ustedes pueden leer este versículo ahí en su casa detenidamente y se van a dar cuenta, díganle al Señor que les dé ese discernimiento y puedan ustedes escuchar la voz ahí en ese texto que están leyendo. Porque eso es así. Porque recuérdense que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando ustedes están leyendo los evangelios y toda otra palabra divina del Señor en la Biblia, pero yo no sé si ustedes tienen ese discernimiento y ustedes pueden escuchar el tono de la voz con que se está hablando ahí. Por eso es que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Bueno, entonces, si ustedes verdaderamente están estudiando así la palabra, ustedes van a saber discernir el tono de voz, el estado de ánimo, con qué emoción se está diciendo lo que dice la palabra. Entonces, esto es lo que está diciendo acá, que las voces de estos hombres que estaban ahí entre los sepulcros, ahí en las tumbas, no eran las voces de ellos, eran las voces de los demonios. ¿Por qué? Porque ellos, lógicamente, en su vida normal, ellos no iban a saber quién era Jesús, porque Jesús venía de otro lado. No conocían ni su nombre, pero los demonios sí lo reconocían. Sí. Fíjate, pues, ejemplo en nosotros, acá a mí me gusta ejemplificar bien esto en nosotros mismos. Cuando tú tienes la unción del Santo, aleluya, todos te van a reconocer. Todos van a ver la luz que hay en ti. ¿Sí? Los demonios van a huir. Unos van a huir, otros se te van a enfrentar y te van a lanzar de todo. Y se van a despertar en envidia, en celo. Oye lo que te estoy diciendo. Cuando tú verdaderamente tienes la unción del Santo. Nosotros, como creyentes de Cristo, tenemos esa unción. Si la buscamos, claro está. Porque recuérdense que ya tenemos el Espíritu Santo. Pero luego tenemos que llenar ese Espíritu Santo. ¿Y cómo lo llenamos? Con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno. O sea, hay muchas cosas. Entonces, estos que dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido a atormentarnos antes del tiempo. ¡Aleluya! Ellos reconocieron quién era el Hijo de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos al verso 30. Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Aquí vamos. El mundo demoníaco y los cerdos. Ahora sí, agárrense que ahí les va la palabra dura para aquellos que son comelones de carne de puerco. Miren, es difícil. Pero es la verdad. Y
Yo sé que me van a decir de todo, me van a decir de todo, como les dije. Por eso inicié con esa canción, dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen. Así que si me rechazan, esta palabra no es a mí, es la palabra del Señor. El mundo demoníaco tiene mucha relación con los demonios y los cerdos. Bueno, estaba paseando un hato de cerdos. Bueno, aquí hay mucho de qué tomar. ¿Por qué? Porque recuérdense que en la Biblia el Señor en el Antiguo Testamento Él dio la ordenanza de los animales que se pueden comer. Ahora comemos animales, bueno, seleccionados por el Señor, pero recuérdense que antes eso no era así. El ser humano no comía animales. El ser humano se alimentaba solo de los vegetales y de las frutas, de las siembras. Sí, eran vegetarianos. Bueno, ahora comemos animales y encima de eso comemos el cerdo. Les digo comemos porque recuérdense que yo no nací judía, yo no soy de Israel, pero soy creyente de Cristo Jesús y estoy tratando de llevar esta palabra. Y les digo que va a ser difícil para ustedes como... Bueno, para mí no fue tanto con el asunto del puerco. Uy, porque qué rica. Es que miren, la carne del puerco tiene un sabor muy exquisito, diferente a todas las carnes. Más cuando haces, les pongo mi ejemplo, cuando hacía esas chuletas de puerco fritas. Y encima de eso freía unos plátanos verdes que aquí se le llaman tostones. Son muy doraditos, que son bien crujientes, acompañado esa chuleta con un arrocito blanco le va a dar hambre. ¡Ay, Dios mío! ¡Riquísimo! Miren, costó dejar eso porque qué rico. Pero ¿saben qué? El Señor manda que el puerco o el cerdo no lo comamos. Ya van a saber ustedes por qué. Entonces, viendo aquí, ¿verdad? El vínculo que hay entre los demonios y los cerdos, ¿verdad? Verso 31 dice, pero déjenme decirle antes, lo que está pasando hoy con los cerdos. ¿Ya se dieron cuenta ustedes en las noticias? El cerdo tiene algo muy similar con el ser humano, ¿sí? Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta que ahora están haciendo trasplantes de riñón de cerdo en el ser humano y ha compaginado, ha trabajado bien. Y así es como están haciendo las cosas ahora. Ay, Dios mío, que te metan un riñón de cerdo en tu cuerpo. Ay, Dios mío, solo ponte a pensar eso cuando el cuerpo tiene esa influencia demoníaca. Y que eso forme parte ya de tu ser en sí. Ay, bendito sea Dios. El Señor nos libre. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar este cuerpo. Con la alimentación. Saber elegir con inteligencia los alimentos. Esos alimentos que el Señor manda que comamos se llaman kosher. Los alimentos kosher son los que son avalados por las Sagradas Escrituras, así se llaman. Y si tú eres inteligente, tú puedes seleccionar tu comida. Tú puedes seleccionar lo que verdaderamente dice el Señor que debes comer, porque tienes que cuidar este cuerpo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por tal razón tienes que cuidarlo. Vamos, que ya me estoy alargando, pero yo quiero que eso sea de ustedes, para ustedes, una bendición, como lo fue para mí cuando yo recibí esta palabra. Y me ha sido difícil en mi familia. No les digo, mi familia no es grande, pero gracias a Dios creen, ¿verdad? Y se están poniendo en eso. Ya dejamos de comprar cerdo algunos meses atrás. Ya el cerdo ya no es producto alimenticio en nuestra casa. Y yo espero que ustedes empiecen en el... ¡Ay, qué ricos son los chicharrones, hermanas! Sí, son muy ricos. Pero ¿saben una cosa? El cerdo tiene un animal, un bicho, un gusano, qué sé yo, que ese ni los chicharrones lo matan. Y yo no sé si ustedes han visto testimonios de que ese gusanito se va para el cerebro y ahí te empieza a comer y ahí te empiezan a dar convulsiones y empiezas a padecer esto y lo otro. Muy peligroso. Así que yo les dejo esto, ¿verdad? Por experiencia que he visto y porque ahora el Señor a mí me ha abierto los ojos y quiero que ustedes también sepan la verdad, para que sean libres de comer algo que al Señor no le agrada, que nuestro cuerpo, que es el templo de su Santo Espíritu, lo tenga. Corriendo, verso 31, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera,
permítenos ir a aquel hato de cerdos. Oigan esto. Bueno, fíjense qué interesante. Si nos echa fuera, o sea, si nos sacas del cuerpo de estos hombres, ahí había una legión de demonios poseyendo esos hombres. Aleluya. Entonces vemos aquí que los demonios están sujetos ante el Señor Jesucristo. Cuando tú tienes la unción del Señor Jesucristo, también se te sujetan los demonios. Claro que sí, recuérdate que Él nos dijo que mayores cosas nosotros haríamos porque Él iba al Padre. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ¿verdad? Ellos le ruegan porque ellos sabían que Él vino a ellos. Y le dicen, permítenos. Ellos no podían hacer nada sin su permiso. Aleluya. Mira, el diablo no puede hacer nada sin pedirle permiso a Dios. ¿Qué te parece esto? Que mira, la palabra revela. Sí. Si no, lee el libro de Job y en el primer capítulo, ahí te vas a dar cuenta. En los primeros 2 capítulos, ahí hay una revelación grandísima, en donde nos damos cuenta de esta palabra, que el diablo no puede hacer nada, ni le puede dar órdenes a sus demonios que hagan algo, si todavía no le ha ido a pedir permiso a Dios para hacerlo. Aleluya. Fíjate qué interesante. Bueno, entonces notemos acá, ¿verdad? Que ellos, ahí habían otros animales, ¿verdad? Estaban los peces en el mar, ¿verdad? Estaban las aves del cielo. Pero ¿por qué ellos eligieron los cerdos? Ellos pidieron permiso para entrar a los cerdos. Allí, en ellos. Bueno, ¿qué pasa? El Señor le dice, el verso 32, Él les dijo, id. Y ellos salieron. El Señor les dio permiso. ¿Por qué el Señor permitió que entraran allí? Porque ellos son animales impuros. Y tienen conexión con el mundo demoníaco, las impurezas. Lógicamente, alguien que está impuro no va a entrar ante la presencia del Señor. Aleluya. Entonces dice, aquel hato de cerdos, se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¡Wow! Entonces, vemos que menciona una y otra vez el hato de los cerdos. Amén. Entonces, acá nosotros tenemos que leer esta palabra muy detenidamente porque el Señor nos está dando un mensaje. El Mesías aquí nos está enseñando. Ay, recuérdense que está bien frío. Bueno, y la respiración. Aquí nos está enseñando que Él ha venido, ¿verdad? Y recordemos que Él dijo, bueno, me voy de aquí. Y tengo un ministerio que cumplir. Gloria sea al Señor. ¿Por qué Él dijo eso? Porque fíjate que cuando ellos perecieron, esos cerdos que fueron, ¿verdad?, poseídos por los demonios, termina este verso diciendo acá, el último verso que tenemos acá para leer, es de que cuando la gente de allí, de ese lugar, se dio cuenta de esto, amén, gloria sea a Dios, lo echaron de allí. Le dijeron que se fuera. Qué triste y lamentable echar al Hijo de Dios para afuera cuando Él solo ha venido a hacerte libre. Él no quiere otra cosa. Entonces, estas gentes que apacentaban esos cerdos, ¿verdad? En el verso 33 dice, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas de todo lo que había pasado. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús cuando lo vieron. Pero ese encuentro no fue para abrazarlo y para decir, ay, qué bueno que llegaste, libéranos, mira qué bueno que vimos eso. Tenemos testimonio de que vieron cómo tú sacaste a los demonios, cómo tú los liberaste, porque esos hombres fueron libres. Y los vieron ya después como personas normales. Pero la gente que hizo, lo sacó de ahí, lo echó fuera, no lo quiso. La gente no quiso a Jesús. La gente no lo quiso. Qué triste, ¿no? Qué lamentable. Entonces, los que apacentaban esos cerdos fueron testigos de lo que pasó. ¿Se imaginan cuántos cerdos? Qué pérdida de dinero, ¿no? Sí, eso es lo que lamentaba. Entonces la gente prefiere tener sus posesiones. Algunas posesiones son ilícitas, ¿verdad? Las han adquirido ilícitamente. Y prefieren vivir en ese mundo antes de ser liberados, antes de ser libertados. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, el mundo de hoy está igual. El mundo de hoy está rechazando al Señor Jesucristo. Por eso, yo digo al Señor, dame de tu abrazo cuando por tu causa, por esta palabra, todos a mí me rechacen. Porque van a pensar que les estoy haciendo
obligándolos a creer de que el puerco o el cerdo no se come. Es que no se come. ¿Cuántos años llevamos nosotros comiendo esa carne? Les digo, porque yo también comía esa carne. Es rica, muy sabrosa, tiene sabor muy diferente a las demás carnes. Pero es un alimento que no es bueno, es impuro ante los ojos de Dios. Eso no se debe comer. Entonces, ¿cuál es esa relación el mundo demoníaco con los cerdos? Nosotros nos damos cuenta que la gente prefiere el mundo de los demonios, el mundo influenciado por Satanás como hoy, antes que al propio Jesucristo que los quiere libertar. Por eso es el otro lado. Les decía, nosotros los cristianos cuando vamos a ese otro lado, a ese mundo espiritual, estamos entrando al territorio satánico, al territorio de los ángeles caídos, al territorio de los demonios, en otras palabras. Y esos nos hacen la guerra. Sí. A mí la personal me han hecho la guerra y he tenido encuentros fuertes y no me gusta hablar de eso porque es parte de mi proceso, de mi preparación, cuando el Señor me preparó directamente para estar acá frente a ustedes. Sí, no les miento. Demonios que te agarran, que te atacan y que no estás viendo a nadie. Es como las películas, es que esas películas de miedo que hacen, por algo las hacen. No son ningunos ignorantes. Pero hay que tener cuidado mucho también con lo que vemos. Bueno, entonces yo les voy a dejar acá con esta situación que se van a poner incómodos. Pero vemos que la gente, el deseo de ellos, les rogaron, dice, que se fuera. Ese fue un deseo intenso de ellos. ¿Por qué? Porque el mundo demoníaco no quiere nada con el Señor Jesucristo y así está el mundo hoy en día. Así está el mundo hoy en día. No quieren saber de Jesús. Y nosotros, los que tenemos la unción del Señor, nos rechazan, nos dan pataditas y nos mandan, aún en las propias congregaciones, pero son congregaciones que están llenas de apostasía. Dejaron que la apostasía se metieran ellos. Y a los verdaderos cristianos que estamos ahí, que queremos predicar la verdad, nos votan. ¿Por qué? Porque ya forman parte del mundo en donde el diablo los quiere tener. Pero en esta hora yo te digo, acepta esta palabra con humildad. No te voy a obligar. Esa ya es decisión tuya. Yo solo cumplo con enseñarte lo que el Señor dice en su palabra y lo que yo también tuve que aceptar. Porque hay alguien que no le gusta que le toquen sus alimentos. Ah, no, con mi comida no te metas. No, deja que yo como lo que a mí se me dé la gana. Bueno, eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Pero bueno, acá te dejo humildemente con esta palabra. Los cerdos están relacionados con los demonios. Ve a sentarte, busca tu Biblia, capítulo 8 y el verso del 28 en adelante, en donde están los endemoniados gadarenos. Y te vas a dar cuenta que el Señor ahí te va a decir algo muy importante a tu vida, como me lo dijo a mí. Ya no le metas cosas que al Señor no le agradan a este cuerpo. Y vas a estar muy saludable, muy saludable. Y verdaderamente te invito a que lo hagas. Yo me costó, como te digo, no por mi persona, sino por la familia. Yo me manejo bien conforme a la palabra. A mí no me cuesta nada dejar cosas del mundo, porque no estoy pegada al mundo, porque no pertenezco al mundo. Pero a las demás personas sí les es muy difícil soltar muchas cosas. Y si ustedes siguen escuchando este mensaje acá a través de este medio, se van a dar cuenta que el Señor lo que quiere es que nos volvamos a la verdad. ¿Por qué? Termino con esto. Porque a Israel, Israel fue el primero que el Señor le reveló toda la verdad. Y el Señor le reveló esa verdad al pueblo de Israel para que Israel lo revelara a todo el mundo, a todas las naciones. Pero lamentablemente Israel no quiso, ¿verdad? No lo hizo. Entonces, hubieron todas esas dispersaciones. Pero la verdad está llegando ahora a todos de nuevo. Y lo que quiere el Señor es juntarnos, ¿verdad? Como Él se lo decía a su pueblo, como la gallina junta a sus polluelos. Y quiere tenernos juntos con Él por la eternidad. Porque somos su creación, porque Él nos ama y porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos que ver y saber qué es lo que estamos metiéndole a este cuerpo. Sí, tenemos que saber. Por tal razón los dejo con eso. Anímense, no me odien, no me critiquen, no me juzguen por lo que les estoy diciendo. No los estoy judaizando, les estoy enseñando la verdad.
y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué les parece? ¿Acaso, hermana Aura, en Betel, casa de Dios y puerta del cielo? Se les ama de corazón. Será hasta la próxima. Si es de bendición, compártelo. Ya sabes, paz de Cristo.